Era agosto de 1937 y las tensiones entre China y Japón se intensificaban con el pasar de las horas. El 13 de agosto, el momento que más temían los civiles y militares chinos se hizo realidad cuando un soldado japonés disparó una bala a un soldado chino. Esta chispa encendió una feroz batalla entre las Fuerzas Armadas de Japón y China. Entonces, 300.000 soldados del Imperio de Japón se preparaban para enfrentarse a 700.000 soldados del ejército chino. La batalla de Shanghái oficialmente había comenzado. Era el 9 de agosto de 1937, cuando entre la tranquilidad del aeropuerto de Hongqiao, en China, el teniente Isao Oyama, de las Fuerzas Navales Especiales de Desembarco del ejército japonés, llegó a las puertas del aeropuerto a toda velocidad en un auto. Entonces un guardia chino, del todo ajeno al caos que estaba por avecinarse, detuvo al teniente japonés. China y Japón habían firmado un acuerdo de alto al fuego en 1932, y el acceso a este aeropuerto por parte del teniente japonés violaba los términos de este acuerdo de paz, pero al teniente Oyama poco le importó. El guardia chino no le dejó pasar y le detuvo apuntando con su fusil. Entonces el teniente japonés, en un arranque de ira, disparó al guardia. Antes de poder arrancar su auto y adentrarse en el aeropuerto, otros guardias chinos le devolvieron el fuego y lo mataron en el acto. El teniente yacía muerto en territorio chino. En respuesta al incidente, los japoneses comenzaron a enviar refuerzos a Shanghái y las tropas chinas también se desplegaron en la zona a partir del 11 de agosto. El ejército chino movilizó una fuerza de 700.000 soldados y el ejército japonés destinó para esta batalla 300.000 soldados. Cada uno de ellos era un eslabón en la cadena de eventos que estaba transformando el paisaje físico y emocional de Shanghái. Aquí, en medio de este caos y brutalidad, la historia estaba siendo escrita con fuego y sangre. Dicho esto, la batalla propiamente dicha comenzó el 13 de agosto de 1937 y duró unos 3 meses, hasta noviembre. El 14 de agosto de 1937, al día siguiente del comienzo de la batalla de Shanghái, bombas mal disparadas hicieron llover muerte y destrucción sobre la población civil del centro de la ciudad, siendo este el inicio de los horrores que tendrían que vivir los civiles durante la batalla. Bajo la férvida voluntad de servir a su patria, un grupo de intrépidos pilotos chinos surcó los cielos sobre la ciudad de Shanghái y soltaron bombas contra los imponentes buques de guerra japoneses anclados en las aguas del cercano río de Guangpo. Sin embargo, en un giro que la ironía misma podría haber urdido, las bombas que caían de sus aviones, en lugar de encontrar su objetivo designado, descendieron como juicios imprevistos sobre sus propios ciudadanos, algunos extranjeros en la congestionada zona de Nakhon Road y el asentamiento internacional, una sección neutral. Entonces, la ciudad se convirtió en un escenario surrealista, donde el enemigo y la víctima se confundieron en un trágico abrazo. El vecino parque de atracciones quedó convertido en caos y discordia. Casi 1.000 personas murieron, 1.200 fueron horriblemente mutiladas y heridas, los automóviles volcaron y sus pasajeros fueron arrojados por las puertas destrozadas o volaron en pedazos. El Hotel Cathay quedó parcialmente destrozado y su portero decapitado por los cristales que volaban por las bombas. Una vez terminada la ruina, los cuerpos destrozados y desgarrados llenaban las calles por las que corrían ríos de sangre. Shanghái, una ciudad en la que Oriente se encontraba con Occidente, en una delicada danza de culturas y comercio, era ahora testigo de los horrores de la guerra moderna. A este evento se le llamó el Sábado Sangriento, en lo que entonces fue el bombardeo aéreo más mortífero que el mundo haya visto hasta ese entonces, y durante los 3 meses siguientes, la batalla asoló la ciudad. Sin embargo, en los cruciales primeros días de la batalla, el ejército chino disfrutó de una ventaja significativa, pero temporal, frente al horizonte japonés de unos 4.000 marines en el interior de la ciudad. Debían ser eliminados antes de que pudieran llegar refuerzos. A la cabeza del ataque se encontraban las formaciones más elitistas del ejército chino, la 88, la 87 y la 36 División, entrenadas y equipadas por los alemanes. El asalto culminó en la Operación Puño de Hierro,
planificada en su mayor parte por asesores alemanes, y se movilizaron todas las fuerzas y potencia de fuego disponibles. A pesar de las inmensas bajas, las fuerzas chinas no fueron capaces de desalojar a los marines japoneses. Las principales razones de este fracaso fue la inexperiencia táctica, la insuficiente coordinación y la falta de armamento pesado. Por el contrario, los soldados japoneses contaban con el apoyo de fuego de artillería naval masivo y preciso, sobre todo del crucero blindado Izumo, que evadiría innumerables ataques y permanecería ileso durante toda la batalla. El ataque chino fue tan costoso que, tras una semana de intensos combates, incluso las mejores divisiones ya no eran capaces de llevar a cabo operaciones ofensivas y tuvieron que permanecer a la defensiva por el momento. Tan solo 10 días después de estallar los combates, el ejército japonés había reforzado su horizonte en el centro de Shanghái. Estaba llevando a cabo 2 desembarcos simultáneos en las orillas meridionales del río Yangtze, en un intento de atacar a las formaciones chinas por la retaguardia y rodear las enormes concentraciones de tropas alrededor de Shanghái. El desembarco sorprendió a los defensores chinos, que se movilizaron para contener la cabeza de puente japonesa. Ambos bandos enviaron más y más fuerzas, y se produjeron brutales combates y pleitos en torno a los pueblos y ciudades costeras. Mientras los japoneses enviaban tropas del ejército regular, los refuerzos chinos eran a menudo tropas provinciales de segunda o tercera clase, o incluso milicias, muy lejos de las formaciones de élite, que eran aproximadamente iguales a los soldados japoneses. Paralelamente a la acumulación de unidades del ejército, los japoneses concentraron cada vez más medios aéreos y navales, incluidos portaaviones en la región de Shanghái. Así, en un patrón que se repetiría durante las siguientes semanas y meses, los japoneses dominaron las horas diurnas, utilizando globos de observación para localizar las posiciones chinas y guiar a la aviación, así como el fuego de la artillería naval. Las pocas piezas de artillería chinas eran tan valiosas que solo se les permitía disparar poco antes de la puesta de sol para poder desplazarse sigilosamente en la oscuridad. Los cañones antiaéreos asignados para proteger estas baterías de artillería eran extremadamente cautelosas a la hora de disparar contra los aviones japoneses, ya que demasiado fuego antiaéreo haría evidente dónde se encontraba la artillería, por lo que el poco equipo pesado que tenían los chinos quedó casi inutilizado, obligando a los soldados a esconderse a cubierto y soportar pasivamente la embestida japonesa. Solo por la noche las fuerzas chinas tuvieron la oportunidad de reforzar sus posiciones y preparar las defensas. Inmovilizadas y obligadas a la pasividad por la abrumadora superioridad japonesa en potencia de fuego, las formaciones chinas sufrieron numerosas bajas en tales circunstancias. La orden de luchar a muerte era frecuente y el número de bajas chinas aumentaba drásticamente aún más. En el transcurso de varias semanas, las fuerzas japonesas avanzaron lentamente hacia el interior para evitar el cerco. Para el 17 de octubre, los chinos sufrieron miles de bajas a causa de los bombardeos aéreos y de artillería, y quedaron inutilizados para el combate. Estaba claro que a pesar de todos los esfuerzos, no había forma de detener el avance japonés. Ya a finales de octubre, con las fuerzas japonesas cruzando la última barrera neutral, el arroyo Suzhou, el ejército chino estaba a punto de romperse, y las primeras unidades iniciaron su retirada hacia el oeste. Mientras la mayoría de las fuerzas chinas evacuaban la ciudad de Shanghái, un batallón de la 88 División de Élite recibió la orden de combatir. Se decidió que debían fortificar y defender el almacén de Seihan, una elección muy deliberada. Militarmente hablando, el gran edificio de varios pisos, con sus gruesos muros y su robustosa construcción, era capaz de soportar bastante castigo. Además, al estar situado justo al lado del asentamiento internacional, los japoneses se obtuvieron de utilizar artillería pesada y bombardeos aéreos, por temor a que los daños colaterales pudieran provocar a las potencias occidentales. Pero lo más importante era su valor propagandístico, ya que estaba a la vista de los periodistas extranjeros, justo al otro lado del arroyo Suzhou. Aunque la batalla de Shanghái ya había sido noticia en los medios de comunicación internacionales, fue la defensa del almacén Seihan y los 800 heroicos defensores lo que convirtió en materia de leyendas. Los japoneses rodearon rápidamente el almacén y comenzaron a asaltarlo desde todos los flancos, pero los defensores chinos consiguieron contenerlos. A pesar de estos éxitos aislados, la situación militar general era catastrófica. Todas las reservas chinas habían sido comprometidas en este punto, lo que permitió a los japoneses avanzar rápidamente hacia el norte. Ante la completa e inminente circunvalación, la caótica retirada china se estaba convirtiendo en una derrota. Algunas unidades se desintegraban con cada hombre tratando de salvarse,
mientras que otras eran despedazadas en un devastador fuego cruzado. Los combates dentro de la ciudad destruida fueron amainando lentamente y finalmente llegaron a su fin el 26 de noviembre, cuando los japoneses ocuparon toda la zona urbana, excluyendo el asentamiento internacional, que permanecería libre hasta 1941. Pero, a pesar de la derrota china, es necesario recalcar que, si bien una rápida victoria japonesa podría haber parecido inevitable, pues China llevaba casi 70 años desde la restauración Meiji de 1868, convirtiendo su ejército en una fuerza de talla mundial. Estos no eran rivales para el poderío mecanizado del ejército japonés en tierra y su superioridad tanto en el aire como en el agua. Los líderes pensaron que podrían tomar Shanghái en cuestión de días. Subestimar al enemigo fue un error que iban a repetir una y otra vez a lo largo de la batalla. Para los defensores chinos, Shanghái era un símbolo de resistencia contra la agresión extranjera. Lucharon ferozmente, considerándose el último bastión contra el avance de las fuerzas japonesas. La ciudad albergaba sus recuerdos, sus familias y su historia. Cada esquina defendida era una declaración de desafío, un testimonio de su determinación. Al otro lado, los soldados japoneses sentían el peso de su deber imperial. Creían que estaban poniendo orden en una tierra caótica, y en sus mentes, la resistencia china era una afrenta a su superioridad. La batalla fue brutal, llevándose al límite de su resistencia, pero su deseo de demostrar la fuerza de su nación y su misión nunca flaqueó. A medida que la batalla se prolongaba, ambos bandos fueron testigos de los horrores de la guerra, la destrucción de hogares, la pérdida de camaradas y la ineludible visión de la violencia. Estas experiencias sembraron la semilla del odio mutuo y el deseo de vengarse. La batalla de Shanghái creó heridas que dejarían un hueco en la memoria colectiva de ambas naciones, preparando el terreno para futuras atrocidades como la masacre de Nankín. Después de 3 meses de brutales combates, el número total de bajas militares japonesas en la batalla fue de 9.115 muertos y 31.257 heridos, pero los japoneses estimaron que China había sufrido 250.000 bajas militares luchando por la ciudad. Los chinos dijeron que las cifras fueron menores, 187.200 bajas, otros incluso estimaron que llegaron a 300.000. Independientemente de la cifra exacta, el resultado de la batalla fue una carnicería de dimensiones catastróficas que afectó a las mejores divisiones de Chiang Kai-shek, entrenadas por los alemanes, con una severidad desproporcionada. China recibió un golpe del que no se recuperaría totalmente hasta 1944, tras la masiva ayuda estadounidense. Una de las consecuencias más importantes de la batalla fue el efecto sobre los civiles, en particular el movimiento de población. Durante la batalla, Shanghái fue bombardeada continuamente, y bombardeada por bombarderos, artillería y buques de guerra chinos y japoneses. A finales de octubre de 1937, más de 1 millón de civiles se convirtieron en refugiados y huyeron a los territorios internacionales. Por otra parte, ningún relato de la invasión japonesa de China está completo sin reconocer la brutalidad inhumana del ejército japonés. He aquí, por ejemplo, lo que un soldado japonés describió después de la guerra. Nos llevábamos a todos los hombres detrás de las casas y los matábamos con bayonetas y cuchillos. Luego, encerrábamos a las mujeres y a los niños en una sola casa y los violábamos por la noche. Yo no lo hice, pero creo que los otros soldados violaron bastante. Luego, antes de marcharnos a la mañana siguiente, matábamos a todas las mujeres y niños y para rematar, incendiábamos las casas, de modo que aunque alguien volviera, no tendría dónde vivir. Shanghái fue una gran batalla que causó daños en ambos bandos y les hizo sentir un odio mutuo, un sentimiento que a día de hoy aún parece estar latente.